asesores que no trabajan ni ganan más de 50,000 pesos mensuales, otra que se ubica como trabajadora del Ayuntamiento de Mazatlán y gana más de 30,000 pesos por asesorías. Los demás asesores ganan en promedio más de 20,000 pesos sin ninguna transparencia y en su mayoría como aviadores. Acuerdos incumplidos con la ciudadanía, como el de donar los viáticos de gasolina y transporte por presión ciudadana a niños con cáncer en el hospital pediátrico. Aprobación de cuentas públicas del gobierno estatal y municipios en franca complicidad con dichos gobernantes. El proceso de fiscal anticorrupción no se ha terminado, ya que no se ha creado el Comité Ciudadano de Transparencia. Estas son solo algunas muestras de la tremenda corrupción que ha imperado de manera cíclica en el Congreso del Estado. El recinto legislativo en Sinaloa se ha convertido en la primogénea célula cancerígena de la corrupción e impunidad, que convertida en metástasis parece enfermar de muerte la esperanza de legalidad y transparencia en este estado. Los peores enemigos de la democracia y legalidad, sin duda alguna, son principalmente diputados emanados del cártel y gavillas priistas, los cuales fueron creados desde el mismo origen del recinto parlamentario. Fuera de toda duda, estas gavillas políticas que operan en dicho espacio se mantienen en el limbo de la deshonestidad e inmoralidad, placenteramente sentados en sus curules sin rastro alguno de cambio, ni los que están ni los que vienen. Solo la ciudadanía puede proponer un cambio o convertirse con su silencio en parte del mismo cáncer. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez, los saludamos desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país, agradeciendo como siempre que sintonicen este canal, que platiquen con nosotros vía sus mensajes. Les recuerdo, pasa un cintillo con lo que usted, la opinión de usted en el tema anterior, y créalo, es importantísimo que también los demás ciudadanos sepan qué está usted opinando. Lo ponemos tal cual, sin filtros, para que la gente vea su opinión tal cual. Hoy en esta mesa de análisis a la que le hemos llamado en retrospectiva, vamos a platicar de un tema que es una pena para este estado, y creo que debemos de hacer un corte de caja antes de que se cambie toda la diputación en el Congreso de Sinaloa. Un Congreso que ha servido más de cómplice del gobierno actual y de los gobiernos que han pasado, que un mecanismo que sirva de contrapeso para llevar todo lo que el pueblo dice, todo lo que el pueblo sufre ante pues todo esto de la corrupción e impunidad que por todos lados en el país se da. Y aquí en Sinaloa, ahorita lo vamos a ver, desde el Congreso del Estado es el principal impulsor de esta corrupción y esta impunidad acá en nuestro estado. Para ello le presento como siempre a mis compañeros y amigos, Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Y Ernesto Saldaña García. Un saludo a Sinaloa y a todo México. Les comento, aquí el Congreso del Estado, bueno, esta legislatura, la número 62, no nada más ha pasado desapercibida por el hecho de que realmente reformas o algunas leyes que ellos hayan sacado, bueno, pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que necesita Sinaloa para enderezar el camino. La violencia, la delincuencia, lo que es la corrupción, la impunidad, se encuentran metida en el tuétano de los gobiernos de este estado, y el Congreso ha servido simple y sencillamente como cómplice de el gobierno y de los municipios. Tenemos una lista de asesores que ahorita lo va usted a ver. Bueno, pues no hacen absolutamente nada más que cobrar cantidades de dinero que es increíble que nadie haga nada en cuestión a esto. Hay acuerdos incumplidos como aquellos que se dieron el año pasado a principio, del de la gasolina y también el del pediátrico. Se aprobaron cuentas públicas tanto de Maloba como de los municipios, en donde pues a todas luces estaban amañadas y estaban llenas de corrupción. No se ha terminado el proceso de poner a fiscal de corrupción, o sea, todavía hay algunas cosas. Ya se dijo que María Teresa Chaides va a ser la fiscal, pero todavía hay unas cosas ahí que no terminan. Y por supuesto, la cantidad exorbitante de aviadores que hay
en el Congreso del Estado. Ernesto, tú eres una persona que ha estado pues muy incisivo en todo esto de pues expulgar al Congreso, tanto así que te han prohibido entrar al recinto, te han sacado cargando, hemos visto en algunos videos, y toda la información que tú tienes no es información que te dieron de boca en boca, son documentos que tú has conseguido y que constatan todo esto que ahorita les vas a comentar a los ciudadanos, ¿no es así? Sí, bueno, efectivamente, el Congreso de Sinaloa es la copia bizarra, digamos, de lo que sucede en la política en el país. Está a nivel de verduleras, con perdón de las verduleras porque ellas no causan problemas, ¿sí? Ellas hacen un favor. Y que es una palabra coloquial. Y que es una palabra coloquial, pero esto es tan peor que las verduleras. Haciendo una reseña, Bernardino, de los milagros y logros que ha hecho este Congreso en 1 año y medio aproximadamente, pues aquí mi disco duro de la computadora no alcanzó para anotar toda la bola de fechorías que han cometido estos señores, pero voy a citar solamente algunas cuantas cosas por ser ejemplos ilustrativos. Ya comentaste tú el listado de asesores donde habían metido familiares como por ejemplo la hija de Maribel Cholet, la hermana de Merari Villegas, los primos de Andrés Félix y de Feliciano Valle, que metieron a sus familiares, que siguen ahí, nomás que se intercambiaron de diputados. Ahora Feliciano Valle tiene al de Andrés Félix y Andrés Félix tiene al primo de Feliciano Valle, y siguen ahí el asunto. El 10 de enero del 2017, el acuerdo de las gasolinas y los transportes, acuérdense que eran 15,000 más 12,500, y aquí ahorita al rato voy a dar las evidencias de respecto que iban a dar hacia el pediátrico para ayudar en el problema económico de las quimioterapias de los niños. Dos situaciones muy sensibles para la población. Una, cuando la gente salió a las calles a manifestar que estaba hasta la madre de que la gasolina la subieran de esa manera, y otra, pues por supuesto, los niños con cáncer. Así es. Y bueno, y fíjate, cobardemente incumpliendo la ley del Congreso para perjudicar a los niños. La aprobación, como ya dijiste, de las cuentas públicas del 2017 a encargo del gobernador Sergio Torres y de Maloba, cuando había una multitud de irregularidades, esto fue totalmente grosero. En julio y noviembre del 2017 la represión pues, a nosotros los activistas y a los maestros, que acuérdense cuando les cerraron las puertas, cuando fueron a pedir su pensión, que dieron las órdenes de dejarlos enclaustrados, otro de los logros del Congreso. El sistema de anticorrupción incompleto, que no lo han terminado porque todavía no hay un Consejo Ciudadano. Los aviadores, y aquí quiero ser muy preciso que tenemos información totalmente verídica y precisa, por decir, aquí tenemos al señor Javier Calderón con Irma Tirado, vamos a acercarlo a la cámara para que lo vean, el hombre del sombrerito, que no hay cubículo, no hay un gramo de información de qué tipo de asesoría da, simplemente dicen que esa asesoría verbal cobra 30,000 pesos. La señora María del Carmen Arbizu, que físicamente es la jefa de pleitas y cobranzas del Ayuntamiento de Mazatlán, ahí está trabajando con Pucheta, ahí la puedes encontrar en esa oficina, pero cobra 57,000 pesos en el Congreso porque dicen que se teletransporta a diario. El código de ética de Elsie López, que nunca llegó, que lo prometieron, le anunciaron a bombo y platillo, no llegó. Tenemos evidencias de que por podar el césped del Congreso, ¿cuánto crees que pagamos? No, pues ni idea. 240,000 pesos. Una silla para recibir al embajador de Turquía, 34,800 pesos. Roberto Cruz, que fue presidente del Congreso, 2 veces bloqueó las iniciativas de juicio político contra Sergio Torres. ¿Estaba protegiendo a su hermana la negrita o qué? Porque acuérdate que ella fue regidora de Sergio Torres. Así es. ¿Qué contubernio tienen los panistas para bloquear una iniciativa que le deben de dar trámite aunque la rechacen? Y que siempre viaja el Güero Cruz en este autobús de la legalidad, de la transparencia, de los buenos modales de la política. Exactamente. ¿No? Otro asunto, por decir, también hay un consejo consultivo de la CEAIPES que no lo han dictaminado. El Consejo Consultivo es el órgano colegiado plural que está integrado de 5 consejeros. Estamos hablando de la CEAIPES y dice el artículo 73.
las o los consejeros tendrán cargo honorífico elegido por el voto de 2/3 partes de los miembros del Congreso del Estado. Esto se debió haber aprobado hace 2 años, desde mayo del 2016. Lo tienen también pendiente y no les interesa. Diputados como Irma Moreno, que dejó pasar 600 millones de pesos en auditorías y más de 100 funcionarios sin sancionar cuando ella era la síndico procuradora, para que vean la calidad de cinismo que tenemos de diputados. Las placas foráneas de la Cholet, cuando le exigen a la ciudadanía que emplaque y que cobren más ahora el emplacado, y los diputados traen placas foráneas. Las reuniones de las comisiones que no las han querido aprobar. Hay una iniciativa bien elaborada que firmamos 17 organizaciones ciudadanas de todo el estado de Sinaloa, encabezadas por Iniciativa Sinaloa, esta muchacha Norma Sánchez, para hacer que las iniciativas, para que las sesiones del Congreso, de las comisiones que son a puerta cerrada y en secreto, sean públicas y no tienen nada que esconder, y no lo han querido dictaminar. Y el arrimón al trasero del diputado Carlos Montenegro, al trasero de la diputada Medina. Y bueno, todo este tipo de cosas que ha sucedido en el Congreso es la degradación de lo que hemos obtenido. Y te vuelvo a repetir, le queda chico a las verduleras de Sinaloa las acciones que han emprendido este tipo de personas. Alejandro, y con todo ahora sí que listado de una moral totalmente perjuiciosa, depredante, pues estos parece ser que ya se fueron, o sea, están haciendo tiempo para que se termine el periodo y llevarse lo que les tocó y andarse acomodando en otro puesto político para seguir mamando de la ubre del gobierno. Pues ya viene la camarilla que sigue, ¿no? Ahí ya está buscando el voto, y obviamente que le vamos a volver a dar el voto los sinaloenses a otra camarilla mafiosa que llegue y se instale en el Congreso, porque finalmente ellos están ahí porque nosotros los legitimamos, no nos hagamos tontos, ¿no? No pensamos en quién nos va a representar, porque ellos son representantes de nosotros, ¿sí? O sea, son empleados de nosotros. Nosotros se supone que nosotros somos sus jefes, sus patrones, pero pues no nos fijamos qué empleados estamos contratando para que nos representen en y la por Cámara. eso dicen, ¿no? Ellos nos pusieron, o sea, ellos son los que tienen la culpa. Realmente sí, es a través del voto donde nosotros los mandamos al Congreso a que trabajen a representarnos a nosotros, pero en realidad pues ya sabemos, ¿no?, qué hacen. Digamos, el espejo de un sistema político que está podrido de origen, y en Sinaloa precisamente pues el control del Congreso en estos momentos lo tiene el Partido Revolucionario Institucional, y los que la hacen ahí... Pero nunca lo ha soltado, ¿no? En 80 años no lo ha soltado. Los que lo hacen, pues supone que con Malova lo soltó. Los que la hacen ahí de comparsa, pues son los partidos que no sirven para nada, ¿no? Que se convirtieron cada cual en su ratonera y están peleándose por botines pequeños ahí internamente, y el Estado de Sinaloa pues no les interesa, no hacen nada por el Estado. Y ahí está, ¿no? El circo ahorita actual en el Partido Acción Nacional, donde se están peleando entre familias por candidaturas y donde son 4 personas las que tienen el control absoluto del partido. Pues ¿qué tipo de diputados de ese grupo parlamentario del PAN podemos elegir para que vayan a representar el Congreso? Ninguno tiene la calidad moral, ni la ética, ni siquiera la aptitud para representarlo en el Congreso. El Partido de la Revolución Democrática, que cacha las migajas que le avientan desde el gobierno y desde el PRI, ¿no? Entonces, ¿cómo digan el nombre de un periodista que esté moralmente habilitado para representarnos en el Congreso? O díganos uno de la chiquillada, más chiquillada, todavía más pequeña, de esas partículas de políticas entonces, eso que menciona Ernesto, exactamente, es una cauda de atrasos, de olvidos, de agravios, de ofensas. Enorme, ¿no? No, y eso, pues, obviamente que... Sí, lo que está documentado, ¿no? Porque todo esto está documentado. Está mencionando lo que se ve por encima de toda la cloaca, ¿no? Pero si te vas al fondo, un clavado al fondo, pues vas a ver una serie de iniciativas ciudadanas o iniciativas de los mismos legisladores que nunca se han siquiera sometido a discusión, mucho menos dictaminado. Pero pues estamos viendo que el Congreso del Estado nunca que yo recuerde en mi historia periodística ha representado a los sinaloenses, ¿no? Pero sí hay un agravamiento en cuanto ya en el cinismo, en la forma descarada con que actúan de cara a la sociedad,
porque saben bien que nadie los va a llamar a rendir cuentas, nadie les va a pedir cuentas, ellos pueden hacer lo que les dé su regalada gana y no pasa nada en Sinaloa, ¿no? Roban, meten a familiares como asesores, traicionan, le dan una puñalada al pueblo en el momento más adecuado posible, son corruptos, cobran por aprobar cuentas públicas o por aprobar iniciativas y ahí está, ¿no? Exactamente, es una camarilla corrupta enorme que para qué quejarnos, digo yo. Pues, si entonces mismo, la sociedad sinaloense yo no veo está para enferma nada, moralmente hablando. pues está enferma de hartazgo, pero de ahí ya vienen algunas crisis ya terminales de que nos está valiendo como ciudadanos, aquí nos mandamos al Congreso, entonces ni siquiera tenemos el derecho a reclamar porque nuestra capacidad de elegir a los mejores ciudadanos pues se acabó, se terminó, se extinguió y ahí están las consecuencias, ¿no? Y nos quejamos frecuentemente de que nuestros diputados, pero si nosotros mismos los mandamos, nosotros los elegimos, nosotros les pagamos, nosotros no sabemos quitarles el hueso, no tenemos capacidad para quitarle el hueso. ¿Por qué? Porque finalmente, pues mira, va el diputado y un 5% de su dieta, que es enorme, con todas las prestaciones, con todo lo que cobra por asesores, va y le entrega ahí unas camisetitas deportivas a un grupito y ya se ponen la foto, la difunden en todas las redes sociales. ¡Ah, qué buen diputado tenemos!, ¿no? Pero pues en lo fundamental, en lo sustancial, en la esencia, nos están dando mierda con el dedo. Pero si también los pocos ciudadanos como Ernesto Saldaña, todo este grupo que ha sido pues sacado del Congreso, les han cerrado las puertas, hay ese grupo que ahí está en esta lucha, es lo mismo, tampoco le interesa a la sociedad, tampoco hay una congruencia entre una sociedad apática que nada más ve cómo le meten la mano al bolsillo o cómo un diputado se le acerca por atrás a una mujer y nadie dice absolutamente nada. Pues ni la mujer dijo nada. No, la mujer dijo que ella no le había, no era una falta de respeto. Entonces, ella sí dijo, pero me refiero a las demás. O sea, ella puede decir eso, ¿no? Pero pues las demás dicen, no, momento, yo como mujer, yo sí me siento agredida. Yo manejo un órgano de mujeres colectivas de no sé qué, empresariales, absolutamente nadie dijo nada. Ahorita es lo que tú estás diciendo, 200,000 pesos por cortarte el pasto, 50,000 pesos le pagas a un cabrón porque no hace absolutamente nada, está ahí sentado de oquis, los hermanos andan por todos lados cobrando lana, o sea, el Congreso es la peor de las pesadillas que tienen los sinaloenses y es el monstruo a vencer. Yo pues lo que estoy viendo es un monstruo a vencer porque de ahí sale todo. Es un fiel indicador de la degradación social. Entiendo el pesimismo de Alejandro, ¿verdad? Entiendo cómo está la cosa, pero peor es no hacer nada. Así peor es dejar que este monstruo siga creciendo. Por eso el asunto es volver a lo mismo, o sea, hacer un parón en seco y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Dejamos las cosas como están o buscamos cambiar? Por eso el asunto tratar de... Yo nada más en este aspecto, y se lo digo a usted que nos está oyendo, bueno, no porque los demás que tienen mesas de análisis y algún tipo de cargo periodístico no hacen absolutamente nada y aplauden todo lo que están haciendo estos cabrones, nosotros nos vamos a quedar en esa inercia, ¿no? Nosotros estamos haciendo esto para que a alguien de usted pues diga, oye, es cierto, ¿no? Ya basta. Qué bueno que hablaste de cargos periodísticos porque los periodistas, y digo entre comillas, son los que ellos van por racimos al Congreso a sacar las notas para informar a la sociedad. Y ahí mismo vas al Congreso y los mismos diputados te dicen, fulano de tal diputado le paga a fulano de tal periodista para tirarme a mí, que es de mi partido. ¡Ay, fuego amigo! Entonces, entre ellos mismos se canibalizan. Es otro síntoma más de lo que está sucediendo. Entonces, dices tú, hasta fuego amigo, entre los mismos panistas se meten en el traspiés para quitar a uno y agarrar a una diputada del PRI, y entre los mismos priistas se tiran a unos para yo ser el presidente del Congreso, etcétera, etcétera. Que si Aarón Rivas metió grilla, que si Carlos Montenegro le paga a fulano diputado, todo eso no lo sabemos. Por eso están ahí como guinas, como lapas, muchos periodistas, porque escriben por encargo. Bueno, pero mira, para darte algo rápido,
Esto es bien importante porque hablaste de la sensibilidad de los temas. El asunto de otra vez de la falta de salud que se documentó. El 10 de enero del 2017 se meten los ciudadanos al Congreso, intimidan a los diputados, se ven los diputados contra la pared por la cuestión de la austeridad. Porque sí ha habido momentos donde la ciudadanía ha puesto de espalda sí. a los diputados. Ese día. El día de la gasolina en enero, también recularon y no vamos a hacer eso. Nuestro amigo Manuel Barrantes, que aquí ha estado sentado, ¿verdad?, que les dijo a ustedes, aquí está la raya, de aquí para allá son ustedes y aquí para acá son nosotros, que tuvo casi 1 millón de compartidas el video. Bueno, entonces sacan un acuerdo para donar las gasolinas y el transporte, 15,000 más 12,000, 27,500 el 10 de enero. Ese acuerdo no lo reglamentaron, y aquí tengo la fecha, sino hasta el 9 de junio. Aquí está el acta, 9 de junio. Se tardaron 5 meses en reglamentarlo después. Y lo parten en 3. 366,000 pesos al sector salud, que es el pediátrico, 366,000 a la educación, que vienen siendo las becas, y 366,000 al apoyo social, que vienen siendo micros y pequeñas empresas. Resulta que se pide la información, pedimos la información, resulta que nada más de la salud solamente dieron el mes de mayo del 2017. Los otros 11 meses no le dieron absolutamente un 5 al hospital pediátrico. Pedimos en los apoyos sociales, que también eran alrededor de 5 millones de cada uno. No existe evidencia del apoyo social. De lo que único que dieron fue el apoyo a la educación, que vienen siendo las becas. Pero ahí te va, ¿sí? En esas becas, dice, el método de elección de los alumnos beneficiados será conforme lo establezca cada diputado o diputada en lo particular. O sea, darle a quien ellos quieran darle. A discreción, entonces, a qué estructuras de su partido le van a dar. Ojo, este acuerdo, en 2/3 partes, no lo cumplieron. De los 15 millones que iban a dar, 10 no los cumplieron, especialmente al pediátrico. Entonces, luego después sale Irma Tirado, antes de renunciar, con la Jucopo, con Crescenciano Espericueta, para decir que la Jucopo, quien no tiene facultades, cancela el acuerdo del año pasado porque no había seguridad jurídica con el hospital pediátrico. Fíjate nada más, ¿verdad? Entonces yo les pedí, bueno, dame el acuerdo de la Jucopo para cancelar este acuerdo. Así es. Y me responde Simón Rafael Betancourt, que es el secretario general del Congreso. Cabe señalar que la Junta de Coordinación Política, y esto fue la semana pasada, aún no ha tomado acuerdo definitorio respecto a lo planeado por el solicitante, siendo que el caso se sigue deliberando al respecto. O sea que el Congreso citó a los medios para decir, este acuerdo que no cumplí, que no di el dinero, lo cancelo por una entidad que se llama la Jucopo, que no tiene autoridad para cancelar el acuerdo y que el acuerdo tampoco se tomó. O sea, 4 mentiras en lo mismo, para que veas la falta de calidad moral. Habría que ver en las escalas del desvergonzómetro, en qué nivel se encuentran nuestros diputados de desvergüenza. Es un hecho que el Congreso del Estado, pues esta bola de malandrines que están sentados, bueno, ¿usted cómo le dice a gente que está incumpliendo todo esto, que se está riendo o que se está burlando? Porque yo no veo otra cosa sino una burla sobre niños que padecen cáncer, de una manifestación que hizo en contra de la gasolina la ciudadanía y que también le dieron a tole con el dedo, de todas estas cuentas públicas palomeadas a ayuntamientos como el de Mazatlán, como el de Culiacán, como Los Mochis. El gobierno de Mario López Valdés se llevó las manos repletas hemos dicho aquí, hasta paracetamol se llevó del sector salud. Entonces, al ver toda esta rapiña, toda esta sinvergüenzada de estas gentes, pues, ¿qué término se le puede dar a un Congreso del Estado en donde es, pues, la casa de todas estas gentes? Pues quítale la H de honorable, ¿no? Y déjalo Congreso del Estado nada más, porque finalmente los pueblos tenemos los gobiernos, o en este caso los parlamentos que queremos tener, los que no merecemos. Entonces es en proporción de la apatía, en proporción de la pasividad social, como se refleja también
en el Congreso del Estado de no legislar para la sociedad, sino legislar para los intereses personales de cada diputado, para los intereses de los partidos o para los intereses del gobierno estatal o municipal en turno, ¿no? Y lo hemos visto y se ve a nivel en todo el país, ¿no? No es este el Congreso que necesita México, mucho menos Sinaloa, en situaciones como las actuales, porque el parlamentarismo obviamente que cayó ya a un nivel de degradación, como la política en general está en un nivel de degradación. Estamos viendo que viene una elección, vamos a elegir diputados, lo insisto, y yo no veo ningún cambio total. Son los mismos. ¿No? Son los mismos. Y de esto obviamente pues no tenemos la culpa ni los periodistas, ni los luchadores sociales, nadie. Así es. Tiene la culpa la sociedad. Nosotros desde nuestra trinchera por convicción denunciamos y muchas veces en ello ponemos en riesgo la integridad física o moral de cada uno de nosotros, porque finalmente no tenemos los que denunciamos el apoyo de la sociedad, nos quedamos solos. Yo te lo digo por experiencia, yo todo el tiempo he estado insistiendo en la corrupción de los gobiernos del Congreso y no veo que cambie un ápice la situación. Obviamente que no hay que bajar la guardia, ¿no? Para eso estamos los comunicadores, nuestra función social, los luchadores sociales también, para eso estamos, para estar insistiendo, para no bajar la guardia, para no rendirnos y para no dejarnos cooptar, para no dejarnos cooptar, ¿no? Porque la verdad que sí es mucha tentación del dinero, las cantidades que manejan estas gentes para seducir y para cooptar, pero pues es cuestión de cada quien ya, si le entra o no le entra, porque si tú eres periodista o si eres luchador social, pues o traicionas tu convicción y te haces tonto, o bien le metes a la lucha y resistes y tu capacidad de aguante la pones a prueba y aguantas, ¿no? Entonces yo digo una cosa, estamos en un proceso electoral, el Congreso del Estado vuelve a fallar la 62 legislatura, como la 61, como la 60, como la 59, le vuelven a fallar a los sinaloenses y yo no veo que los sinaloenses estamos construyendo un sistema democrático que se traduzca en gobiernos eficientes, diputados eficientes y esos mismos instrumentos legales que el Congreso aprobó, como el referéndum, la consulta, todos esos mecanismos, no los estamos usando. ¿Por qué? Porque el diputado llega y se queda, y repite, y se va, y regresa, y estamos contemplando, pues ese es el problema. Y de eso viven los corruptos, de eso viven los traidores sociales, de eso viven esa gente que no está respondiendo, de la apatía de los ciudadanos. Un sistema parlamentario de avanzada, como los que existen en otros continentes, en otras naciones, e inclusive en otros estados de México, pues no estuviera pasando lo que está pasando en Sinaloa. Entonces, insisto, tenemos el Congreso que nos merecemos como sinaloenses. Y a manera de conclusión digo de que si no nos ponemos la pila y si vamos a actuar de manera similar o igual o peor el 1 de julio, pues vamos a tener un Congreso tal vez peor que el que tenemos actualmente, y un Congreso en el que no van a confiar ni la mamá de los diputados siquiera. Oye, ahí está, esa frase sí está inspiradora, ¿no? O sea, ni las mamás de los diputados les han de creer. Oye, Ernesto, pues vemos que todos estos movimientos que se hacen, todo esto que nosotros divulgamos, pues no espere la ciudadanía que el Congreso actúe diferente, que el Congreso sea el que cambie por convicción propia. Eso jamás va a pasar. Eso tiene que pasar desde afuera, desde los medios de comunicación que tenemos esta palabra en la mano, empeñada ya sea con los gobiernos o en el caso de Primera, empeñada con la sociedad, aunque de repente se desvirtúen todas estas partes también en la comunicación. Por ejemplo, tenemos a Elisa Pérez Garmendia, que sacó millonadas de recursos de la Secretaría para regalarla por todos lados, que incluso aumentó su riqueza personal, hasta tiene por ahí un restaurante de última generación en uno de los lugares más exclusivos de con mayor plusvalía aquí en Culiacán, y sabemos que destinan cantidades enormes de dinero a callarle la boca a diferentes medios de comunicación, pero también a nosotros no. No, bueno, cada quien sabe el trabajo que hace y nosotros nos mantenemos tranquilos en ese aspecto. ¿Qué es lo que necesitamos como sociedad, Ernesto? Muy sencillo, ya lo acaba de decir Alejandro y vamos a decirlo, la tercera ley de Newton: a toda acción corresponde una reacción
en igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces tenemos la sociedad que hace accionarnos contra esta gente, porque nosotros estamos del otro lado, debemos ser la reacción y debemos de reaccionar en igual magnitud a esta degradación y les regresamos a los diputados a sus mamás, que no las queremos comprar, que se queden con ellas y que vamos a estar vigilando y que entre ellos más sean represores, pues hay que convocar a la sociedad para estar más al tanto y estarlos presionando para que no estar en ese estado de, digamos, de precariedad, en ese estado de rompimiento del tejido social, de esa telaraña de corruptelas que ellos han tejido, vamos a irla disminuyendo, no nos queda de otra. O nos quedamos mutis y nos vemos los muertos y vemos cómo seguimos destruyendo el país, o hacemos algo. Gracias por acompañarnos. Oyó lo que esta mesa de análisis considera se debe de hacer por parte de la sociedad y lo que está haciendo el Congreso del Estado en este mundo de corrupción que nos está aplastando por todos lados aquí en México. Creo que debemos de luchar ahora contra esta inercia que tenemos aquí en Sinaloa de que el Congreso del Estado parece ser intocable, a ellos nadie les dice absolutamente nada, por eso han hecho lo que han querido con ese recinto y lo han agarrado de botín político y es la cueva de Alí Baba. Ahí es donde se gesta la corrupción de este estado y de todos los gobiernos municipales que aquí hay. Agradezco enormemente su atención, lo invito a que nos siga en estas transmisiones. Gracias, hasta la próxima, hasta siempre. Hasta luego.